¿qué diferencia hay en el bautismo en agua y el bautismo en espíritu? Muy bien, gracias Sebastián por ponerse en contacto con nosotros y vamos a tratar de ser lo más claro posible y también breve. En primer lugar, el bautismo en agua es un mandamiento dado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo en San Marcos capítulo 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De manera que el bautismo es un paso importante en el proceso de salvación del ser humano. Y el bautismo en agua es un símbolo de la muerte, resurrección, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, encontramos allí una muy importante enseñanza del apóstol Pablo que usted pudiera leer. Romanos capítulo 6. Dice así la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De manera que, según estas palabras del apóstol Pablo, el bautismo del creyente es una identificación y también un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Se ejecuta o se hace invocando el nombre del Señor Jesús, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, que está de acuerdo con el mandato del Señor Jesús dado en los evangelios. En Mateo capítulo 28, verso 19 dice: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sabemos, los que hemos estudiado la palabra del Señor, que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y es el Espíritu Santo también. Esto por el lado del bautismo en agua. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia dada por Dios a aquellos que se han convertido al Evangelio del Señor Jesucristo, quienes han nacido de nuevo. En el Evangelio según San Mateo capítulo 3 encontramos unas palabras muy importantes a partir del versículo 11, dadas estas palabras por Juan el Bautista. Él dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De manera que quien bautiza con el Espíritu Santo ya no es un ministro del Evangelio, ya no es un hombre, sino que es el Señor Jesús mismo, quien llena con su Espíritu Santo a la persona, y la señal de que ha sido llena del Espíritu Santo, según la palabra de Dios, es que hable en lenguas, en idiomas que no ha aprendido la persona, según el Espíritu Santo le da que hable, según dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2. El día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos los apóstoles que estaban en el aposento alto. De manera que son dos cosas distintas. El bautismo en agua se realiza por un ministro en una persona que ha nacido de nuevo como una señal de identidad con el Señor Jesucristo y que ha muerto al pecado y que comienza una nueva vida en Cristo el Señor, invocándole el nombre del Señor Jesucristo. La segunda experiencia, el bautismo del Espíritu Santo, es una experiencia de tipo espiritual muy especial que todos los creyentes debemos buscar. Así es, entonces ahí queda la respuesta de la diferencia entre el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu y el bautismo en agua. Hermano Carlos, ¿podría alguno interpretar
tal vez como una contradicción con el texto que se encuentra en Efesios capítulo 4, versos 5, que dice un Señor, una fe, un bautismo. La Biblia habla de un bautismo. ¿De pronto esos son dos bautismos diferentes o a qué se refiere Efesios capítulo 4, verso 5? No, el bautismo del que habla acá es bautismo en agua, seguramente. El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua son diferentes en el sentido de que uno es una especie de rito de iniciación o ceremonia o acto en el que la persona se identifica con el Señor Jesucristo. Bautismo significa sumergir, y el segundo bautismo, que es en el Espíritu Santo, pues es una experiencia, como lo acabamos de explicar, de llenura del Espíritu Santo por el Señor. Y cuando el apóstol Pablo habla en Efesios de un solo bautismo, pues está hablando de un bautismo para la salvación, que es el bautismo en agua. Muchas gracias, hermano Carlos. Queremos enviar un saludo muy especial a todos los que se han contactado con nosotros a través del Facebook. Desde Cauca nos saluda el joven Benjamín Posada Vázquez, y él a su vez quiere enviar un saludo muy especial a la familia Vázquez en San Miguel. Un saludo entonces de parte de él, está allí en algún lugar del Cauca y prestando su servicio militar. Él se ha puesto en contacto con nosotros, a él le saludamos también en el nombre de Jesús. Queremos saludar a Daniel Aguilar Álvarez, que también se ha comunicado con nosotros, a Rosenberg Mayorga, a Alex Espinosa. Hermano Carlos, desde Japón nos saludó Nicole Arias, y desde Brasil Nonato Santos. O sea que por la gracia del Señor estamos llegando a lugares bastante alejados y estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios. A todos ustedes les agradecemos, les enviamos un mensaje de ánimo en el nombre del Señor Jesucristo. Nos alegra muchísimo saber que ustedes nos están sintonizando, saber que están escuchando nuestros programas. Ojalá podamos seguir creciendo. Les invitamos para que compartan la información que tenemos en nuestro Facebook, que es de bendición, a todos los contactos que usted tenga en su página, a todos los amigos que usted conozca. Ayúdenos a difundir este mensaje para que la palabra del Señor llegue hasta los lugares donde hay personas que le necesitan. Vamos a seguir entonces con la siguiente pregunta, hermano Carlos, y es si los apóstoles se bautizaron y si hay algún lugar en la Biblia donde se hable de este asunto. Muy bien. En primer lugar, tendremos que decir que cuando hacemos esta pregunta, cuando nos referimos a los apóstoles, generalmente nos referimos a los 12 que el Señor Jesucristo llamó para que lo siguieran. Pero también es importante aclarar que uno de los 12, o mejor dicho, un apóstol que no anduvo con el Señor durante su ministerio público fue el apóstol Pablo. Y del apóstol Pablo la Biblia sí relata que fue bautizado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, donde la Biblia relata la conversión de Pablo en el camino a Damasco. La Biblia dice que Pablo fue bautizado por Ananías. Pero de los 12 que anduvieron con el Señor Jesús, que él llamó para que lo acompañaran en su ministerio, la Biblia no hace referencia a su bautismo. No quiere decir esto que no hayan sido bautizados. Lo que ocurre es que la Biblia no lo dice todo porque sería muy extenso. La Biblia, por ejemplo, no relata algunas situaciones de la vida del Señor Jesús, por ejemplo, su infancia y a su adolescencia. La Biblia no dice qué hizo el Señor Jesús a los 9 años, dónde estaba, porque sería supremamente extenso el que la Biblia hubiera entrado en todo ese tipo de detalles. La Biblia tiene un propósito y es describir lo esencial para la salvación de las almas, para la salvación del hombre. La Biblia se dedica al asunto de la redención de la humanidad. Tiene un mensaje
muy concreto y claro. De manera que por esa razón la Biblia no relata muchas cosas, entre esas, si, en qué momento fueron bautizados los discípulos, siendo el bautismo una cuestión muy común en el pueblo judío y en el inicio del cristianismo. Es muy seguro que los discípulos fueran bautizados, pero no hay un texto con el cual podamos nosotros demostrar esto. Bueno, ahí tiene entonces la respuesta. No está bíblicamente demostrado, pero por la situación y por la importancia que tiene el bautismo, pues asumimos que así lo hicieron. Hermano Carlos, otra pregunta que nos habían enviado ya desde hace varios días, y es, ¿qué errores tiene la Biblia de los católicos comparada con la nuestra? Y ojalá pudiéramos sintetizar, porque hay varios preguntas con respecto a este mismo tema de la versión de la palabra de Dios. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué hay diferentes versiones de la Biblia? Es que bueno que pudiéramos hablar un poquito, no sé si terminemos con esta pregunta el día de hoy, pero sí por lo menos iniciar hablando de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué hay diferentes versiones de la Biblia y qué errores tiene la Biblia de los católicos, si la tiene, y cuál es la diferencia comparada con la Biblia o la versión de la Biblia que nosotros utilizamos? Muy bien, yo no diría pues que la palabra más adecuada sea errores. Lo que ocurre es que la Biblia católica tiene unos libros de más relacionándolas con el canon hebreo. El canon bíblico, canon es norma o conjunto de libros, para que quede más claro. Cuando hablamos del canon estamos hablando del conjunto de libros, del número de libros que se reconocen como inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Para que se formara este número de libros que fueron reconocidos como inspirados por Dios, pasaron varios años y hubo toda una labor supremamente estricta para que al final el pueblo de Dios reconociera, el pueblo judío, los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo que eran inspirados por el Espíritu Santo. Y dentro de ese número de libros que se reconocen como del Espíritu Santo son 66. Por eso la Biblia que utiliza el pueblo que se denomina o han denominado protestante o evangélico, la Biblia que utilizamos nosotros está constituida por 66 libros. La Biblia católica tiene 7 libros más, o sea que son 73. Los llamados deuterocanónicos. Exactamente. Deutero significa segundo canon. Esos libros que tiene de más, se puede demostrar que no son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque contienen datos que se contradicen con los demás libros de la Biblia. En el libro, por ejemplo, de Eclesiástico, dice que las limosnas purifican, que con las limosnas el hombre puede ser aceptado por Dios. Esa afirmación contradice otros textos de la Biblia, de los libros inspirados, cuando dice que la salvación no es por las obras del hombre, sino por la gracia de Dios. Contienen errores de tipo geográfico y también de tipo cronológico. Encontramos, por ejemplo, que relata que un suceso se hizo en cierta parte de un determinado país o región, cuando esa parte de la que habla ese libro no se encuentra en ese país. Es como decir que, por ejemplo, Napoleón Bonaparte estuvo aquí en Colombia en tal época, cuando es un personaje europeo que nunca vino a Colombia.
De manera que son datos que los expertos han ido observando y que se llega a la conclusión de que son libros que no pudieron haber sido inspirados por el Espíritu de Dios, porque Dios no se equivoca, porque Dios no comete errores. Un dato que ustedes pueden mirar por ustedes mismos está en el libro segundo de Macabeos, cuando al final el escritor del libro dice textualmente que él hizo lo mejor que pudo su trabajo, pero que si el trabajo salió mediocre, salió no tan bueno como los lectores esperaban, pues entonces que se le perdone. Esas palabras no pueden ser puestas en la boca de Dios, en la boca de alguien que habló inspirado por el Espíritu Santo, porque Dios no tiene por qué pedirle perdón al hombre y Dios no se equivoca jamás. De manera que las diferencias básicamente son esas, el número de libros, y que esos libros, si se leen con atención, se van a dar cuenta que hay una diferencia muy grande. No más leyendo estos libros, uno inmediatamente percibe que la manera de hablar no es la misma que los profetas inspirados por Dios. Podrán servir como un asunto pues de conocimiento general, en fin, pero como inspirados por el Espíritu de Dios, ni los mismos eruditos católicos los admiten de esa manera. Muy bien, hermano, y nosotros tenemos una diversidad de versiones bíblicas. Si bien no en su contexto, en su temática, sí en la manera en que se describen. Por ejemplo, nosotros aquí sobre la mesa de trabajo tenemos por lo menos 2 versiones diferentes de la palabra de Dios. ¿A qué obedece eso? Es como algunas corrientes lo dicen, pecado, o está mal atender a otras versiones diferentes a las que utilizamos tradicionalmente, o al contrario es importante tener otras versiones. A mí es saludable, parece que sí es saludable tener varias versiones. En mi biblioteca tengo alrededor de unas cerca de 100 distintas versiones de la palabra de Dios, la Biblia. Para trabajar y hacer una versión de las Sagradas Escrituras, pues hay que decir que es un trabajo supremamente difícil, complejo, y que se hace por personas que tengan la capacidad de hacer ese trabajo. Las versiones son varias, son muchas, y tienen también su propósito. Y aspiramos en el próximo programa a hablar más ampliamente acerca del tema. Pero digamos inicialmente que el lenguaje no es estático, el idioma evoluciona, las lenguas evolucionan. Por ejemplo, en el idioma español hay términos que ya no se usan entre nosotros, términos que las antiguas generaciones utilizaban comúnmente. Hoy, por ejemplo, no se usa algunos verbos como topar, por ejemplo. Nuestros antepasados decían: me topé con fulano de tal en el parque, me topé una billetera con plata. El verbo topar significaba o significa encontrar, hallar algo. Hoy nosotros no utilizamos eso, ese verbo, esa palabra, y así muchas. De manera que así como evoluciona el idioma, entonces los eruditos hacen el trabajo de poner la palabra de Dios en un idioma más comprensible, más del pueblo. Por eso tenemos versiones como la versión Dios habla hoy, la versión en lenguaje sencillo, versiones como la palabra de Dios para todos, porque hacen que sea mucho más claro para el hombre actual, para el hombre de este siglo,
lo que la palabra del Señor dice. Son versiones que buscan el que el pueblo de hoy pueda entender con mayor claridad lo que la palabra del Señor enseña. Bien, los invitamos para que nos escuchen dentro de 8 días en su consultorio bíblico. Estaremos respondiendo las otras preguntas. No se preocupen, no vamos a dejar ninguna pregunta sin responder. Sigan comentando, sigan haciendo sus preguntas y las estaremos respondiendo desde esta plataforma. Que el Señor Jesucristo les llene de bendiciones a todos ustedes. Con estructura de roca, con la solidez de una montaña y con la utilidad de un faro que alumbra en la oscuridad, hemos presentado Palabras de Vida Eterna.